Muy bien, a partir de este momento entonces está activa la grabación. Como recordarán, ¿verdad? Para este módulo, al igual que todos los anteriores, son 4 semanas, estamos en semana 4 y la manera en que hemos trabajado este módulo ha sido prácticamente con 2 tareas, ¿verdad? Una tarea para semana 1, tarea para semana 2. La semana 3, que fue antes del receso de Semana Santa, no hubo tarea. Y para el día de hoy, pues no hay tarea, pero sí tenemos el examen final. Que la idea, por supuesto, es que este examen tiene un valor de 80%, ya que las tareas que mencionaba anteriormente equivalen a un 10% cada una. Ahí hoy pues estuve terminando de revisar unas tareitas que algunos compañeros entregaron a estos días y en algunos casos pues mandé algunos comentarios, tal vez porque no conozco el motivo, pero suben un archivo y cuando yo voy a abrir el archivo está en blanco, o de pronto por ahí utilizan, digamos, tal vez alguna fotografía que es la evidencia de la tarea, pero la fotografía a la hora de abrirla no es nítida, así que es imposible leer lo que aparece. Profe, Ajá, dígame. disculpe, es que viera que ya ahorita sí se oye como muy bajita. Se oye como muy bajito el audio y se oye como un ruidito atrás, entonces por ahí es. Bueno, ok, déjeme ver una cosita por acá. Ok, vamos a ver, porque aquí estoy al 100%. Ok, bueno, vamos a ver qué tal ahora. ¿Se escucha mejor o más clarito? Sí, ahí yo lo escucho mejor y ya más clarito. Ok. Sí, es que estoy viendo que mi computadora tiene un estuche y a mí a veces se me olvida levantarle ahí una piecita que es para que no haga ruido el ventilador. Ese es el ruido que ustedes a veces escuchan. Yo no lo escucho, pero parece que sí con el audio sí es un poquillo molesto. Entonces les decía, ¿verdad? Que para cerrar la semana de hoy, que es la última semana de este módulo, vamos a aplicar el examen final que tendría un valor de 80%, dado que las 2 tareas anteriores tenían un valor de 10% cada una. También les estaba explicando rápidamente que en algunos casos, pues ahí dice algunos comentarios, ya que me estaban subiendo tareas en blanco, ¿verdad? Me subían algún archivito, pero el archivo a la hora de abrirlo no tenía información. En algunos casos subían imágenes de la tarea que habían hecho, tal vez en un cuaderno, en una hoja, que está perfectamente bien, pero el problema es que la imagen no era nítida y era verdaderamente imposible leer lo que aparecía. Entonces, de manera que si a alguno les llegó un mensajito mío, ¿verdad? Haciendo las salvedades que estoy mencionando, pues la idea es que vuelvan a subir la tarea o que la hagan correctamente. Y recordemos que esta semana que viene, pues ya estaríamos cerrando por completo el módulo, aunque hoy es la última clase. Recuerden que tenemos una semana completa para cerrar todo el proceso, ¿verdad? La calificación en sí. Tienen esa semanita para terminar el examen y eventualmente si tienen alguna inconsistencia con tareas, pues también para que se pongan al día. Entonces, bueno, no sé si habrá algún comentario o alguna observación al respecto, sino pues para dar inicio a la clase. La clase de hoy es bastante concreta, ¿verdad? Es cortita, es un tema muy práctico, muy sencillo. De hecho, más bien desde ya les invitaría a que ojalá puedan participar, ojalá puedan aportar alguna experiencia, tal vez de pronto que hayan tenido con la temática de hoy. Y voy a proceder entonces a activar mi pantalla y ahí por favor me confirman que la estén visualizando. Un segundito. Por ahí, si me confirman, por favor. Listo, profe, ahí se ve. Excelente, muchas gracias.
Bueno, entonces la temática para hoy es bioseguridad, EPPs, que de hecho en buena teoría ya estamos familiarizados con el término, ¿verdad? Equipo de protección personal, pero ya un poquito más de lleno en industria médica y el tema de empaques. Propiamente recordemos, ¿verdad? Que este módulo, la semana 1, hablamos un poquito sobre la introducción de la industria médica en el país y en qué consistía la industria médica. También hablamos un poquito sobre las buenas prácticas de documentación en semana 2. Y en semana 3 hablamos sobre bioseguridad y también sobre asepsia, ¿verdad? Así que para esta semana entonces vamos a cubrir bioseguridad, equipo de protección personal y empaques. Vamos a iniciar con este término de bioseguridad. Entonces, vamos a entender cómo el conjunto de normas preventivas y protocolos aplicables a la diversidad de procedimientos que se utilizan en la investigación científica para proteger la salud. Entonces, cuando vamos a escuchar, ¿verdad?, este término, vamos a pensar en todo aquello que es generado o creado con el fin de prevenir, ¿verdad? Esta parte o este tema de prevención, estamos haciendo alusión a algo que se genera antes de que ocurra un incidente, un accidente, es una medida de precaución, de prevención. No vamos necesariamente a desarrollar procedimientos solamente para saber actuar en caso de que ocurra algo, sino más bien prevenir, cubrir todas las áreas, todos los aspectos que están a nuestro alcance con el fin de afinar, mejorar, perfeccionar procedimientos para que la seguridad, ¿verdad? La integridad de las personas, de la salud en general, verdaderamente esté resguardada en todo momento. Hay protocolos también que contempla este término y en el protocolo recordemos pues que vamos a hablar de procedimientos, vamos a hablar de pasos, ¿verdad? De estructuras, de formas de hacer las cosas estandarizadamente, de manera que todo esté cubierto, de manera que haya la menor cantidad de errores o de omisiones en procedimientos. Y por supuesto, pues aquí hay un tema de investigación científica, por supuesto. No sé si alguien iba a hacer alguna preguntita, que ahí escucho que abrieron un micrófono. Ok, bueno. Recuerden que en todo momento, ¿verdad? Cuando quieran participar, ahí levantan la mano y con todo gusto les cedo el espacio para que aporten. Bien, igualmente, ¿verdad? En temas de bioseguridad vamos a comprender que se va a focalizar en la prevención de riesgos. Ya hemos visto, ¿verdad?, que los riesgos pues son muy difíciles de eliminar, ¿verdad? Sí podemos desarrollar formas o mecanismos en donde se minimicen o en donde el impacto sea menos significativo, pero el riesgo siempre va a estar presente, así que la bioseguridad va a tratar de prevenirlos en todo tiempo. También va a tomar en consideración el uso seguro de recursos genéticos y biológicos ante la exposición a agentes con capacidad infecciosa, como el manejo de determinados residuos y almacenamientos de reactivos, entre otros. Entonces, pues cuando vemos, por así decirlo, esta palabra bioseguridad, pues vamos a focalizarnos un momentito, ¿verdad? En esas primeras 3 letras, bio, ¿verdad? Que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la parte de la naturaleza, que muchas veces siempre va a estar presente y que en algunas ocasiones va a estar fuera de nuestro alcance el controlarlas o el manipularlas, pero que a nivel de investigación, a nivel de estudios y recursos genéticos, pues muchas veces el ser humano, las industrias han sido capaces de desarrollar, de entender, de comprender
esas situaciones de la naturaleza o esos organismos vivos para saber cómo afrontarlos, para saber cómo podemos comportarnos si estamos expuestos, ¿verdad?, a algún agente que podría representar un riesgo para la salud humana. Aquí, por supuesto, es importante rescatemos esas últimas líneas cuando se mencionan residuos y almacenamiento de reactivos. En industria médica, ¿verdad?, hay muchos de estos elementos que están presentes y eh, vale la pena recalcar que la industria médica, pues el manejo que le tiene que dar a sus residuos no es el mismo que le daría, por ejemplo, un supermercado, ¿verdad? O una ferretería, porque son verdaderamente pues productos muy distintos que van enfocados a diferentes áreas del diario vivir. De manera que cuando haya un organismo vivo que esté involucrado en el proceso, los protocolos de seguridad que tienen que seguirse para poder resguardar esos residuos o esos desechos, ¿verdad?, son muy, muy estrictos. La bioseguridad, además, aplica conocimiento y técnicas de prevención, como ya lo mencionábamos, que ofrecen garantías a laboratorios, profesionales de la salud, áreas hospitalarias, industrias de dispositivos médicos y personas en general, frente a la exposición a agentes considerados potencialmente infecciosos o de riesgo biológico. O sea, en bioseguridad no es que estamos hablando de cualquier persona o de cualquier grupo de expertos. Verdaderamente son personas afines a estas áreas que tienen conocimiento previo, que tienen conocimiento robusto acerca de causas, acerca del origen, acerca de los efectos que pueden tener cualquier tipo de agente biológico, ¿verdad?, que esté presente en una gran cantidad de dispositivos o de recursos o de elementos que se utilizan en la industria. Aquí pues cabe resaltar como ejemplo, es un poquito digamos grotesco, pero bueno, de ahí es la realidad. Hace años, ¿verdad?, de pronto cuando no había tanta conciencia sobre el buen manejo de los residuos, por ejemplo, hospitalarios, era muy común, más común de lo que ustedes y yo nos imaginamos, que por este desconocimiento algunos desechos de hospitales se manejaban como un desecho común y corriente, ¿verdad? Simplemente hablemos aquí en Costa Rica, ¿verdad?, un caso concreto en el Hospital San Juan de Dios, en donde simplemente los desechos quirúrgicos, hablemos de simples algodones, ¿verdad?, que hayan sido utilizados para hacer limpieza, por ejemplo, o bueno, sí, limpieza de alguna superficie o limpieza inclusive de heridas, etcétera, en pacientes. Este tipo de desechos y se echaban bolsas comunes y corrientes, se sacaban afuera el día que pasaba el carro de la basura y quien hacía este procedimiento de ahí simplemente cumplía con su labor. Pero se empezó a detectar, lamentablemente, que muchas de estas bolsas aparecían rotas, ¿verdad?, antes de que apareciera el camión de la basura, y se detectó que algunos indigentes lamentablemente llegaban a abrir las bolsas para buscar estos algodones que habían sido sumergidos en alcohol y los chupaban, ¿verdad? Lamentablemente pues se convirtió en un riesgo de carácter social, porque imagínense el escenario tan lamentable y también la afectación a la salud que esto representaba para este tipo de población que simplemente pues en búsqueda de alimentar esa enfermedad, tal vez de alcoholismo, ¿verdad?, etcétera, encontraban en estos desperdicios hospitalarios una fuente para alimentar ese vicio, sin medir las consecuencias, ¿verdad?, de cuántos virus, cuántas bacterias, cuánta contaminación también estaban ahí pues asumiendo a la hora de hacer esta práctica. Entonces definitivamente lo que son residuos hospitalarios, residuos donde
pues está involucrado un agente biológico, no pueden ser manejados a la ligera. Aquí entra entonces de lleno a participar la seguridad o la bioseguridad, más bien, repito, en donde pues hay protocolos y procedimientos muy estrictos para garantizar la seguridad de las personas, del entorno, del manejo de los desechos. No puede ir pues a un botadero de basura común y corriente, ¿verdad? Sino que tiene que ser manejado de forma muy, muy específica, pues con el fin de que no se vaya a generar más bien un daño que se salga inclusive hasta de control, ¿verdad? En la población. La bioseguridad hospitalaria, entonces, si vemos en este esquema, puede producir dos aspectos, ¿verdad? Vamos a empezar por el aspecto de la salud, ¿verdad? Un buen manejo de, de la bioseguridad hospitalaria va a producir salud. ¿Cómo? Bueno, esto con una adecuada segregación de desechos hospitalarios, como lo mencionaba hace un momentito. ¿Y cómo vamos a hacer esa segregación o esa separación de desechos hospitalarios? Bueno, vamos a identificar y a separar los desechos que son comunes. Vamos a depositarlos en bolsas negras y aquí en los comunes vamos a poder colocar papeles, residuos de comida, etcétera. Pero también vamos a tener otra separación que es donde vamos a enfocar este interés y es en los desechos peligrosos. Estos van a estar siempre colocados en bolsas de color rojo para hacer la diferenciación. Y aquí pues vamos a tener generalmente desechos como jeringas, algodones, muestras de orina, heces, etc. Ahora, si no tenemos como beneficio de la bioseguridad, de la salud, lo que vamos a obtener va a ser el contrario, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí en el esquema, que es la enfermedad. Y la enfermedad a partir de una mala segregación de los desechos hospitalarios, ¿verdad? Si por un descuido, por desconocimiento, por irresponsabilidad, uno de los desechos peligrosos termina en una bolsa de desechos comunes, pues pueden presentarse, ¿verdad? Todo tipo de afectaciones a la salud, enfermedades como hepatitis, SIDA, cualquier tipo ¿cómo se llama esto? De pandemia, ¿verdad? Inclusive a raíz de un mal manejo de los desechos. Recordemos que para que se genere un desastre no necesitamos a 1 millón de personas, ¿verdad? Afectadas. Con solamente una se genera un efecto en cadena y esto pues puede ser a veces hasta con efectos muy, muy extremos, ¿verdad? En la sociedad. Yo creo que ninguna sociedad quiere tener en sus calles a personas enfermas que expongan la salud, ¿verdad? Y la integridad de las demás personas. Nadie quiere estarse contagiando. Me parece que ya la experiencia que tuvimos con el tema del COVID-19 pues fue algo que marcó al planeta y pues aunque haya muchas hipótesis, ¿verdad?, de cómo nació, cómo surgió, sabemos que probablemente fue a raíz de una persona. Entonces, en el manejo de los desechos, pues aquí está participando entonces la bioseguridad. Ahora, la Constitución Política en nuestro país, en el título 5, habla sobre derechos y garantías individuales en su capítulo único. Y vamos a leer que en el artículo 66 dice que todo patrono debe adoptar en la empresa las medidas necesarias para la higiene y seguridad de trabajo. O sea que aquí, al estar establecido en la Constitución, es un asunto de carácter obligatorio, ¿verdad? Aquí no es si el patrono quiere, o no se trata de si el patrono tiene recursos o no los tiene, es una obligación. Entonces, el patrón tiene que velar y garantizar
porque el ambiente o el entorno de trabajo verdaderamente contemple todos los elementos de higiene y de seguridad que sus empleados necesitan. Y aquí pues va a entrar entonces también a participar, que si estamos en una industria médica, pues de bueno, la inversión que se va a hacer en garantizar esto que establece la Constitución probablemente va a ser un poco más alta, ¿verdad?, de lo que otras industrias tendrían que invertir, pero es una garantía amparada por la Constitución para que los trabajadores pues puedan estar desarrollando sus labores en un ambiente seguro, en un ambiente sano, en donde no vayan a tener ningún tipo de perjuicio, ¿verdad?, al estarse exponiendo a ambientes poco seguros o al estar manipulando de pronto algún tipo de sustancia o de agente que podría afectar su salud. Siempre en el ámbito de la legislación, también tenemos en nuestro país la Ley de Riesgos del Trabajo, en donde en su artículo 195 se establece que constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. O sea, no se vale aquí decir, es que usted en esa enfermedad que obtuvo, no, nosotros como patronos o como dueños de la empresa no tenemos ninguna responsabilidad, eso fue usted. No, primero tenemos que ver si verdaderamente el patrón cumplió con todos los requerimientos de seguridad, si verdaderamente resguardó la seguridad y la salud del empleado, ¿verdad? No se trata de que nada más me lavo las manos porque a mí se me ocurre, es que hay legislación en nuestro territorio en donde se le dice de forma muy clara y concreta a los empleadores que es obligación de ellos garantizar ambientes seguros y que ellos también van a tener que responder frente a accidentes o a enfermedades, ¿verdad?, que estén directamente relacionadas con el trabajo que está desempeñando alguno de sus colaboradores. Vean que aquí también habla sobre la agravación y reagravación, ¿verdad? O sea, si una persona, por ejemplo, pues viene y se infecta, ¿verdad?, con algún virus y se evidencia que fue por una carencia en el ambiente de trabajo, pues bueno, aquí tiene que responder el empleador, generalmente pues con todos los requerimientos, por ejemplo, del INSS, ¿verdad?, con el tema del seguro de riesgos del trabajo. Ahí va a haber una cobertura, pero inclusive en el momento en que esta persona se pueda reincorporar a la empresa y se encuentra que se vuelve a agravar su situación de salud, pues ahí también va a estar vigente la cobertura y la protección que va a recibir ya por un asunto legal, ¿verdad? Algunas obligaciones también del trabajador, ¿verdad? Porque no solamente vamos a centrarnos en las obligaciones que tiene el empleador o el dueño de la empresa, sino también el trabajador, que es la otra parte, tiene obligaciones. En el artículo 285 nos dice que todo trabajador deberá acatar y cumplir en lo que le sea aplicable con los términos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se promulguen y las recomendaciones que en esta materia les formulen las autoridades competentes. O sea, vea que ahí dice acatar y cumplir. No se trata de que yo como trabajador voy a decir, bueno, es que yo sé que tengo que ponerme ahí mascarilla y tengo que usar guantes, pero la verdad es que eso es un momentito, ya voy a salir, no me los voy a poner. Bueno, ahí yo estoy desacatando e incumpliendo con protocolos de bioseguridad que el empleador sí ha establecido, sí ha definido. En caso de que yo me incumpla con esas obligaciones y genere un riesgo, ¿verdad?, a la salud y se evidencie que fue por mi
en desinterés o por mi irresponsabilidad, pues ahí ya la cobertura de que hablábamos antes no va a ser la misma. Así que serán obligaciones del trabajador, además de las que acabamos de señalar, someterse a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado. Por ejemplo, es muy común en muchas empresas que durante el proceso de reclutamiento pues llevan varios filtros, ¿verdad? Para escoger a las personas idóneas para el puesto, y uno de esos filtros es que la persona vaya a hacerse exámenes médicos. ¿Para qué se hace esto? Bueno, porque es muy probable, ¿verdad? Que hace años atrás algún vivillo tal vez tenía alguna enfermedad que había adquirido por X o Y razón, llegaba, lo contrataban en una empresa y después decía que esa enfermedad la había adquirido en la empresa y podía sacar provecho de esta situación. Ahora las empresas, por supuesto, tienen que resguardarse, no tienen por qué asumir responsabilidades que no le competen en temas de salud, y por eso es que hacen este tipo de exámenes médicos para corroborar que la persona está sana, que no tiene ningún tipo de enfermedad contagiosa, etcétera. Y a partir de ahí, inclusive les comento que para asuntos de seguros de vida, ¿verdad? Es muy común cuando uno compra un seguro de vida que se solicitan exámenes médicos, porque hay algunas cláusulas que hacen mención a que enfermedades que se tengan antes de adquirir el seguro médico no van a ser cubiertas. Y la única forma pues de corroborar si la persona está o no sana, pues es a través de estos procedimientos médicos. Ahora, en el momento en que una persona se niegue a hacerse estos exámenes médicos en un proceso de reclutamiento, por supuesto va a quedar completamente descartada. Y en caso de que al hacerse el examen médico aparezca con alguna enfermedad que tal vez es contagiosa, pues el patrón no iba a tener, digamos, que el derecho de decir, bueno, qué pena, muy lamentable, pero por esa razón no lo puedo contratar. Verá, más si estamos pues previendo que esa condición médica del interesado podría poner en riesgo la salud de las demás personas en caso de ser contratado. Estamos hablando de algo contagioso, por supuesto, ¿verdad? Y también colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional. Importante, ¿verdad? Las industrias más robustas en temas de bioseguridad y de salud ocupacional generalmente optan por estar capacitando de forma continua a todo el personal. Recordemos que una persona que está capacitada pues es una persona que en gran medida va a cometer menos errores. Otras obligaciones del trabajador también, según el artículo 285, todo trabajador deberá, perdón, este ya lo había mencionado, qué pena. Acá en el C, participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. Es muy común, ¿verdad?, que en algunas empresas hayan las conocidas comités, ¿verdad?, o grupos de empleados que hacen aportes a aspectos de planificación o a desarrollar programas de salud ocupacional. También utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se les suministren. Recordemos en su momento cuando vimos equipos de protección personal, que no basta con que la empresa tenga todo de última generación, si el empleado no los utiliza, no los quiere usar o los utiliza mal. Tienen que ser guardados, protegidos, porque a fin de cuentas son activos de la empresa, son para proteger la integridad de la persona, así que es una obligación utilizarlos, conservarlos y cuidarlos. Algunas obligaciones del patrón, ¿verdad?, que es la otra cara, en el artículo 284 dice que sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrono permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares
referente a salud ocupacional. Es muy común, ¿verdad? A veces cuando hay denuncias y demás, que inclusive el Ministerio de Salud, ¿verdad? De pronto envíe a algunos inspectores para verificar las condiciones del ambiente laboral. Esto el patrón en ningún momento puede oponerse porque es una obligación permitir estas visitas y estas revisiones periódicas. La información tiene que estar en lugares visibles para que todas las personas estén al tanto de cómo utilizar equipos, de qué es permitido, qué no es permitido, cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. O sea, los patronos tienen que dar capacitaciones y tienen que tener personal capacitado para estas. Asimismo, se pueden mencionar otras obligaciones como cumplir con normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional y proporcionar equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. O sea, yo no, como patrón, no debería, por ejemplo, decirle al empleado, mira, usted va a ocupar lentes, pero usted tiene que ver cómo los consigue. Vaya, cómprelos usted. No, o sea, el código de trabajo es claro en decir que tiene la obligación de proporcionar, o sea, tiene que dar el equipo. Tiene que ser un equipo adecuado, idóneo. Aquí lo hablamos también en su momento en otro módulo. No se puede escatimar en la seguridad ni en la protección de las personas, pero también tiene la obligación de asegurarse que los empleados lo utilizan, ¿verdad? Frente a un accidente, por ejemplo, laboral, una persona que tal vez, pongamos algo muy extremo, tal vez tiene una amputación, ¿verdad? De una pierna, de una mano, de un dedo, no se vale decir que el patrón dice, ay, yo cumplí con capacitarlo. Allá él, si no quiso seguir las instrucciones. No, vean que la ley es clara y dice asegurar su uso y funcionamiento. Y para eso tenemos supervisores que deberían de estar observando, verificando que todas las personas están haciendo uso adecuado de los equipos de protección. Para eso hay cámaras también de vigilancia que pueden verificar si hay alguna persona que no está cumpliendo con esta obligación. Y bueno, algunas precauciones para el control de las infecciones, ¿verdad? Que es otro elemento o otro subtema a cubrir por hoy. Aquí es vital para el control de las infecciones, es el uso correcto de equipo de protección personal. Aunque nosotros lo vimos, repito, en otro momento, hablábamos de equipo de protección personal más que todo como para conocer qué era el equipo y ejemplos de equipos. Hoy vamos a trabajar un poquito más en temas de equipos especiales para industria médica y la forma correcta de usarlos. Entonces, para seleccionar el equipo de protección personal en base a la evaluación del riesgo, muy importante, yo no me voy a poner a comprar equipo por comprarlo, ¿verdad? Yo tengo primero que conocer cuáles son los riesgos que hay en cada una de las áreas de mi negocio o de mi empresa y dependiendo de ese riesgo, así voy a poder hacer una idónea selección de estos equipos. ¿Qué puedo valorar para escoger estos equipos? Bueno, puedo preguntarme qué tipo de procedimientos se van a realizar en esa área. ¿Cuál será el grado de proximidad al paciente durante la realización de estos procedimientos si estuviéramos, por ejemplo, en un hospital? ¿Cuáles son las medidas, barreras para detener la propagación de la infección y cuáles son los componentes del equipo de protección personal disponibles? ¿Qué probabilidad existe de tener contacto con sangre o fluidos corporales durante el procedimiento? O sea, esos son apenas unos ejemplos de preguntas que yo podría hacerme para poder conocer con más detalle, con más exactitud, cuáles equipos serían los más idóneos para un área específica. Otras preguntas también que podría hacerse un trabajador de la salud, ¿verdad? Para poder evaluar el riesgo,
puede ser dónde me pondré, o sea, dónde me voy a colocar y me voy a quitar el equipo de protección una vez que lo utilice. O sea, son preguntitas que a veces pues uno a buenas y primeras tal vez no las pensaría, pero imaginémonos por un momento que estamos en un área de alta seguridad y que sabemos que hay que usar un equipo de protección personal, pero nadie nos dijo dónde me lo tengo que colocar. O sea, en qué lugar o en qué espacio me lo tengo que colocar. ¿Será adentro de esa área? ¿Será afuera del área? ¿Será en un área intermedia? Y tampoco nadie me ha dicho cuándo me lo puedo quitar o cómo o dónde me lo puedo quitar. También puedo preguntarme, ¿hay suficiente equipo de protección personal? No solamente para las personas involucradas, sino también en caso de que hubiera que quitarse o sí, eliminar algún equipo que se haya dañado o que esté muy contaminado, pues habrá suficiente para sustituir eso que me quité. ¿Necesitaré asistencia cuando use el equipo de protección personal? O sea, ¿será que ocupo que alguien me ayude a colocármelo? ¿Qué hacer con los elementos para desechar? Importantísimo. ¿Será que los echo en bolsas, los echo en cajas? ¿Será que tengo que usar varias bolsas? ¿Cómo las tengo que sellar? ¿Cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de las manos inmediatamente antes y después de la asistencia al enfermo? O sea, son muchas preguntas que me pueden dar información clave, repito, para escoger mejor esos equipos para desarrollar protocolos y procedimientos de bioseguridad que garanticen la protección de todas las personas, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar entonces un poquito con eso que les comentaba hace un instante de cuál es la secuencia o el orden o la manera en la que deberíamos de colocarnos algunos equipos de protección personal. Por ejemplo, si tuviéramos que atender a pacientes en precaución por gotas o aerosoles o con influenza u otro virus respiratorio. Bueno, primero voy a necesitar una bata, voy a necesitar protección facial, pueden ser mascarillas quirúrgicas o respiradores de partículas, voy a necesitar protección para ojos, voy a necesitar guantes y acofia. Acá voy a ponerlo, bueno, aquí no se me hace un poquito más grande, déjenme ver si lo puedo ampliar un poquito más. Pero aquí tengo un pequeño esquema, ya se los voy a mostrar más grandecito, un segundito. En donde vamos a poder observar con más claridad acá, ¿verdad? Esos pasos para colocarme todos esos equipos de protección personal, repito, bajo un escenario en donde tal vez hay un virus, en donde tal vez hay algún tipo de partículas o sustancias que pueden afectarme mi respiración o mi visión. Entonces, la bata va a ser, bueno, más bien el primer paso va a ser tener todos los elementos que necesito a mano, ¿verdad? No me voy a poner una bata y después voy a andar buscando en las próximas dos puertas dónde están los demás insumos. Yo necesito tenerlo todo a mano. Cuando lo tengo todo a mano, me procedo a colocar la bata, como se observa en el paso 2. El paso 3 sería colocarse la mascarilla quirúrgica o respiratoria. En el paso 4 sería colocarse la protección para los ojos, ¿verdad? Que pueden ser gafas. Y en el paso 5 va a ser colocarse los guantes, incluso sobre la muñeca. Aquí hay un paso que se está obviando, ¿verdad? Y es la parte del lavado de manos. Aquí es importante que sepamos que generalmente antes de tocar cualquier de estos equipos, específicamente bajo estas condiciones, es importante que nuestras manos estén muy limpias, porque de lo contrario, pues estaríamos tocando los instrumentos o los elementos con manos sucias, contaminadas, y pues ahí se pierde verdaderamente el sentido del uso de los equipos de protección. Okay. No sé si hasta acá habrá alguna pregunta. No, profe, todo bien. Ok, gracias. Entonces, las batas, ¿verdad? Las batas
de las que estamos haciendo mención, vamos a recordar pues que sirven para proteger la piel y van a evitar también que nuestra ropa se ensucie durante la actividad que se vaya a desarrollar. Por ejemplo, si hubiera algún tipo de salpicadura, llámese de sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones, inclusive pues las batas también las podemos utilizar si estuviéramos aplicando, ¿verdad?, algún tipo de sustancia, pues para evitar que estas sustancias también vayan a, a dañar nuestra ropa o vayan a exponer inclusive nuestra piel a algún tipo de reacción. Seleccionar la bata adecuada a la actividad y la cantidad de fluido que se prevé encontrar. Si la bata no es resistente a líquidos, pues se debe usar un delantal impermeable. Pues ustedes mejor que nadie lo sabe que en el mercado hoy por hoy hay de todo, para todos los tamaños, colores y formas, así que pues no podemos generalizar que una bata me va a servir para cualquier escenario, ¿verdad? Tiene que conocerse muy bien el escenario para poder utilizar la bata adecuada o idónea que va a cumplir el objetivo, que es proteger. Quitarse la bata manchada o que esté sucia. Inclusive hay batas que probablemente a los ojos, a la vista, pues parece que no les pasó nada, que están intactas. Bueno, esas no se pueden guardar ni reutilizar, ¿verdad? Tienen que ser desechadas. Y se dice que lo antes posible. Estas van a colocarse en algún tipo de receptáculo o algún tipo de recipiente, ¿verdad?, ya específicamente identificado para desechos o lavandería, según corresponda, y posteriormente lavarse las manos, ¿verdad? Siempre que toquemos ese tipo de equipos de protección, vamos a tener que lavarnos las manos. En cuanto a la protección facial, las mascarillas quirúrgicas o respiradores de partículas, pues recordemos que esto es para proteger el tracto respiratorio y la boca. Se va a seleccionar la mascarilla también adecuada para el tipo de precaución o procedimiento que se vaya a realizar. Por ejemplo, si existiera exposición a aerosoles, ¿verdad?, vamos a ocupar respiradores de partículas y recordemos que generalmente los procedimientos que generan aerosoles son gotas muy finas en el aire. Estos van a requerir el uso de mascarillas quirúrgicas. Quitarse la mascarilla o respirador, colocarla en un receptáculo, igualmente como lo mencionábamos antes de las batas, para que puedan ser desechadas, y realizar limpieza de manos. En la protección facial, vamos a entender que tenemos que proteger tanto los ojos como el rostro en general. Aquí vamos a proteger la mucosa de los ojos, nariz y boca. Utilizar también el elemento más idóneo de acuerdo al nivel de riesgo al que nos estemos exponiendo. Las gafas no van a sustituir los protectores de ojos. O sea, si usted usa anteojos medicados, ¿verdad? No se vale decir, ay, sí, como uso anteojos, entonces no ocupo ponerme las gafas. No, uno no va a sustituir el otro. Quitarse el protector de rostro, realizar limpieza, desinfección y realizar higiene de manos. Siempre la parte de higiene de manos es vital, porque recordemos que a la hora de tocar estos elementos para quitarlos, pues estamos teniendo contacto con sustancias que probablemente estén ahí, digamos que impregnadas en los equipos de protección. La protección para cabello también nunca va a dejarse de lado. Es muy común, ¿verdad?, que inclusive pues, el cabello pueda estar reteniendo algún tipo de sustancia o algún tipo de contaminación. Así que es importante que se haga uso de acofia para proteger el cabello, o esas gorritas, ¿verdad?, que conocemos tal vez más comúnmente con ese nombrecillo. Hay que darle pues un único uso, también son desechables y generalmente se emplean en cuartos limpios para evitar que haya desprendimiento de vellos, ¿verdad?, en el lugar. Ahora, el sellado de los respiradores, esto es importante. A veces pues con el tema de la pandemia algunos
tal vez nos tomamos muy a la ligera el uso de las mascarillas, pero específicamente, ¿verdad? En los casos como se observa aquí en pantalla, este tipo de sellador de respirador, pues generalmente trae dos ligas, ¿verdad? Y aquí vamos a seguir por lo menos las recomendaciones de sostener el respirador en la palma de la mano, con la parte que cubre la nariz en la punta de sus dedos. Esto es para evitar que se vaya a caer, ¿verdad? Si no la sostenemos bien, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen libremente debajo de su mano. Coloque el respirador debajo de su mentón con el área que cubre la nariz hacia abajo. O sea, casi que es haciéndole un poquito, digamos, de presión para que quede calzada o empate bien, primero en nariz. De hecho, estamos hablando de sellarlo, ¿verdad? La idea es que no entre ninguna partícula. Así que primero va en nariz, luego dice estire la banda superior sobre su cabeza, dejándola en la parte posterior. Estire la banda inferior sobre su cabeza y colóquela alrededor del cuello por debajo de las orejas. Coloque las puntas de los dedos de ambas manos en la parte superior del área metálica para la nariz. Moldee esta parte a forma de su nariz usando 2 dedos de cada mano. Entonces vemos que, importante resaltar, ese tipo de mascarillas tienen 2 ligas, las 2 ligas hay que colocarlas, ¿verdad? Es muy común ver en algunos casos gente que solamente se pone una liga porque dice que es muy incómodo, que le jala el pelo, o ay, que se me olvidó, o que no, que yo siempre lo he usado así, no, o sea, los instrumentos, los equipos de protección personal tienen una forma, un diseño no antojadizo, sino que es el diseño más óptimo para garantizar la seguridad de las personas, así que tenemos que usarlo adecuadamente. Y esta última parte, que es la de moldear, ¿verdad? Esa plaquita metálica que está en la nariz, pues es para cerrar bastante bien, sellar bastante bien cualquier espacio ahí que quede desajustado. Cada quien pues tiene la forma de la nariz particular, así que esta bandita metálica nos permite ajustarla a nuestra morfología. Y muy importante, cubra el frente del respirador con ambas manos, cuidando de no alterar la posición del respirador. Esto es para verificar que está bien colocada, bien posicionada, que no se mueve. Con los guantes, ¿verdad? Se usan pues como una barrera para proteger de la contaminación las manos. Dependiendo pues del trabajo que se realice, previenen la transferencia de organismos ya en las manos. O sea que si yo tengo mi mano, que aunque yo me la haya lavado, pues del todo no está 100% exenta de virus, a la hora de colocarme el guante, al menos esos elementos o microbios van a tener la barrera del guante para no exponerse, ¿verdad?, a otro organismo. Los guantes no estériles son adecuados para el cuidado rutinario. Los guantes deben cubrir completamente los puños de la bata y los guantes deben ser usados solo una vez y después desecharlos, ¿verdad? Así como se ve ahí pues en esa imagen, el guante va a cubrir palma de mano, muñeca, y si estamos usando una bata, pues también va a cubrir, se va a colocar por encima de las mangas de la bata. Aquí vemos algunos ejemplos de la colocación correcta del guante, ¿verdad? En la imagen número 1 tenemos el guante posicionado para introducir la mano. Siempre importante recordar aquí el lavado de las 2 manos, ¿verdad? Ahí pues en el paso 2 estamos introduciendo la mano, paso 3 ya estamos prácticamente acomodando al menos 4 dedos de la mano. En el paso 4 vamos en el paso 3 colocamos, ¿verdad? O introducimos toda la mano y vamos a acomodar el guante. Con ese guante puesto vamos a ayudar a la otra mano para que repita el procedimiento como se observa en el paso 4. En el paso 5 vamos a extender completamente el guante para que en el paso 6 los guantes queden completamente colocados y ajustados. Y muy importante,
recordemos no solamente de saber colocarnos el equipo, sino también saber quitar el equipo correctamente. Y aquí, como observamos en estas imágenes, vamos a ver que para quitar los guantes, en el paso 1, tenemos que tomar el borde de uno de los guantes, quitar el guante lejos de la mano, volteándolo completamente. O sea, yo voy a jalar el guante hacia afuera de manera que mi piel no se vaya a contaminar, por así decirlo, con cualquier fluido que tenga ese guante que estoy quitando, ni con el guante que estoy usando para quitar el otro, ¿verdad? En el paso 2, una vez que ya pude extraer el primer guante, voy a proceder a quitar el segundo y finalmente con ese segundo guante voy a crear un tipo de bolsa en donde se van a meter un guante dentro del otro y finalmente desecharlo. Entonces los guantes, si fueron bien quitados, van a quedar al revés, ¿verdad? De manera que la parte que está sucia, que fue expuesta con el ambiente, va a quedar para adentro. Y de esta manera, pues es una forma segura de poder quitar o de poder mantener, ¿verdad?, esa seguridad en el manejo y en el uso de esos equipos de protección. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta acá? Como les decía al puro inicio, ¿verdad? Para hoy, verdaderamente la clase era cortita, ¿verdad? Era un tema muy, muy sencillito, muy puntual. Les voy a dejar ahí solamente para que quede más, digamos, más claro cómo es el uso, o más bien la manera correcta en la que se pone y se quitan, por lo menos lo que son las batas y los guantes. Hay un video ahí muy, muy bonito que generalmente me gusta compartirlos. No lo voy a compartir acá en vivo porque a veces me ha dado como un tipo de problemita el tema del audio para los videos. Yo prefiero entonces compartírselos para que ustedes ahí en la comodidad de sus casas o donde quiera que estén puedan verlo desde el teléfono o desde la computadora. Así que ese videíto ya casi se los voy a poner ahí disponibles en Classroom para que lo puedan observar. Solamente repito, a modo de reforzar estos procedimientos que acabamos de cubrir. Y para las 8 de la noche va a quedar ya habilitado el examen. Recuerden que tienen una semana para completarlo. Y siempre las recomendaciones que generalmente les doy, ¿verdad? Cuando se sienten a completar la pruebita, ojalá sea con buen tiempo, sin interrupciones. Recuerden que solo tienen un intento para hacerlo y solo vale el primer intento. Y pues cualquier situación ahí, pues extra curricular, por así decirlo, que se les pudiera presentar, me pueden escribir al correo y con todo gusto yo les colaboro. Así que no sé si hay alguna consultita. Repito, a partir de las 8 ya van a tener habilitada la prueba. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá. Esta es el Classroom y ustedes cuando entren van a encontrarse ya esta línea que se observa aquí abajo que dice examen módulo 3. Ya aquí está el link del examen, pero yo lo tengo programado para que ustedes lo observen en su Classroom hasta las 8 de la noche. Ahorita no les va a aparecer, está como oculto, pero se va a habilitar de forma automática a las 8 de la noche. Esto es para que prever, ¿verdad?, el tiempito que le van a dedicar a ver el videito. Pues los que estén ahorita aquí conectados, que aprovechen el tiempito y lo vean. Es un video corto y ya casi se los voy a habilitar para que también lo puedan observar. Así que de mi parte, si no hay alguna consultita o comentario, sería todo por hoy. Sí, no, de mi parte tampoco, profe, más bien muchas gracias. Con todo gusto, Karen, muchas gracias, más bien. Javier, dígame. Buenas, profe.
Es Hola. que hoy tuve una situación bueno, con el instituto este. Ajá. Eh, Parte de lo que yo hablé con la persona era de esto sobre lo que le ha pasado a la compañera, que si esto era un curso o si era un técnico. Me Ajá. dijeron que en el certificado iba a aparecer como un técnico. Ujú. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, vieras que yo hice una pequeña indagación, ¿verdad? Porque como usted entenderá, pues a mí me contratan para dar la clase. Así, Ajá. yo estoy contratada, digamos, la forma o la manera en la que IPEA, digamos, maneja esa parte administrativa, pues yo la desconozco, yo solamente soy docente. Entonces yo sí hice la investigación, me hicieron unas aclaraciones y me dijeron que sí, que efectivamente ustedes van a tener o van a salir con un título que va a decir técnico. Lo que pasa es que es un técnico sin práctica, ¿verdad? La práctica que mencionaba Karen la última vez que nos hablamos, ¿verdad? En donde yo les explicaba a ustedes que a nivel, digamos, llamémoslo, digamos que académicamente hablando, en Costa Rica hay diferentes niveles de técnico. Y el nivel más completo de un técnico sí requiere práctica profesional, que son los técnicos, digamos, de los colegios públicos que hay en Costa Rica. Y este técnico que a ustedes les vendieron es un técnico sin práctica, pero no deja de ser técnico. Así fue como me lo explicaron. Ah, ok, Uh -huh. perfecto, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consultita o comentario? Audilibet, adelante. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Era para agregar un comentario sobre el equipo, sobre protección del equipo. Claro, adelante. El equipo de protección. Antes de, digamos, hay unos ciertos pasos para poder ponerse correctamente el equipo de protección. Ajá. Uno de ellos lleva, bueno, en la parte de quirúrgico se le dicen botas. Son Ajá. como bolsas para los zapatos. Sí, es cierto. Sí, después del lavado de manos, bueno, hay que llevar las manos hacia arriba porque si las dejamos ya se contamina, ¿verdad? Después el primer paso sería ponerse las botas, porque si no, digamos, si nos ponemos después lo que es la gabacha, ya se estaría contaminando. Y otro detalle también es el tema de las uñas. Excelente. Por los guantes. Sí, para que los compañeros ahí tengan un poquito de información. Excelente aporte, Odilibet, muchísimas gracias. Sí, totalmente, tiene toda la razón, muy valioso lo que menciona la compañera, ¿verdad? No mencionamos el tema de la protección de los pies, de los zapatos, que es fundamental. Sí. Y es la parte, digamos, más expuesta a la contaminación. Y efectivamente, pues es una de las áreas que también tiene que ser cubierta y protegida. Y también, como decía la compañera, el tema de las uñas, ¿verdad? Creo que en algún momento lo hablamos en otro módulo, donde sí es muy bonito andar las uñas pintadas y ahora hay unas cosas, ¿verdad? Bellas que se pueden hacer, principalmente las mujeres, pero lamentablemente en industria médica las uñas no son un buen compañero, por así decirlo, ¿verdad? Porque definitivamente ponen en riesgo que los guantes se rompan. Así que ahí generalmente a todas las compañeras y también a algunos varones que les gusta usar uñas largas, prácticamente ahí es incompatible el uso de uñas largas con guantes. Excelente. No, con mucho gusto, profe. Gracias. Gerardo, adelante. Buenas noches, profe, buenas noches a todos. Hola, buenas Sí, en noches. caso que las botas nosotros usamos para usar los cuartos limpios. Ajá. Para usar cuartos limpios, incluso hay una línea divisoria donde uno tiene que ponerse la bota, pasar el pie al lado dentro de esa línea, que ya es parte del cuarto, y ponerse la otra bota y pasar el pie. No puede pasar solo esa línea. Excelente aporte, es muy bien, muchísimas gracias. Sí, totalmente, ¿verdad? Igualmente hay espacios que son mucho más restrictivos, ¿verdad? Que otros, pero pues todas estas observaciones, todos estos comentarios que hacen ustedes son sumamente valiosos, de verdad, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra aporte, también alguna experiencia, ¿verdad? Como lo dije al principio, estas clases van a ser mucho más ricas
cuando hacen aportes. Ok. Recordemos entonces que este examencito que se les habilita en unos minutitos, ¿verdad? Es un examen acumulativo. Vamos a valorar, o a evaluar más bien, perdón, toda la materia, semana 1, 2, 3 y 4. Si no me equivoco, son 40 puntos, siempre de marcar o de selección única. Así que lean muy bien, hagan ojalá un repasito de toda la materia para que se les haga más práctico completar el examen. Y Dios primero, de aquí a la próxima clase ya estaríamos más bien arrancando con el módulo 4 de este técnico. Así que, pues de mi parte, nuevamente agradecerles su tiempo, sus aportes y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Con gusto, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, chao. Amor.